Punto de Encuentro es un espacio para pausar, escucharnos y reconectar con lo que realmente importa. Es ese lugar para reencontrar nuestras ganas, nuestra esencia más allá de la maternidad. Aquí nos sentimos seguras, libres y acompañadas. Es un espacio para conversar, aprender y sobre todo recordar que no estamos solas. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, muy buenos días. Hoy en Punto de Encuentro estamos, como dichosa, yo particularmente feliz porque tengo a alguien muy especial en mi vida, en mi transitar en Seres Felices, porque tenemos por primera vez en esta séptima temporada y en 135 capítulos, si mal no recuerdo, o episodios, por primera vez tenemos a entrevistar a un adolescente. Y como él lo dijo antes, pero adolescente, si yo tengo 21 años, por favor, yo soy un tipo maduro. No, todavía es mi muchachito, es mi Sebastián Regio. Seba fue uno de mis grandes pilares en Seres Felices y una persona muy importante en mi vida, él y su familia. Y por eso, decidimos, vamos a entrevistar a un adolescente. Bueno, te lo tengo, Sebastián Regio. Está bien, muchas Sebas, gracias. bienvenido, muchas gracias. Y bueno, esto es una historia que te corresponde a ti contar y que simplemente quiero que comencemos con la pregunta, ¿qué significa ser adolescente hoy en día? Wow. Bueno, o sea, hay muchas maneras de responder esa pregunta. Tienes, obviamente, la manera que quizás lo describan un psicólogo y hasta distintos psicólogos lo describen de distintas maneras. Pero no quiero entrar más a ese detalle, sino más hablar quizás como de la experiencia, de qué es lo que significa ser un adolescente. Y en realidad, como tal, significa cambiar, ¿sabes? Estar en un proceso de cambio no solamente físico, sino también de vida. Un proceso que es incómodo, es algo que hasta para la gente alrededor tuyo quizás en algunos momentos sea frustrante, pero muy frustrante para la gente que está pasando por el proceso como tal. Pienso que la adolescencia es un proceso de descubrimiento, que es un proceso donde la gente se siente perdido por mucho tiempo. Es un proceso que, que requiere tiempo, y es una oportunidad, en mi opinión, para tú poder fortalecerte y para poder seguir avanzando y quizás en un día ser un adolescente adulto de 21 años que em, te vas a dar cuenta como que cuando seas más grande, porque es diferente a un adolescente recién empezando, tipo 13 14 años, a un adolescente ya, como dijiste tú, de 21 que ya ha pasado por pubertad y este tipo de cosas también, pero poco a poco te vas dando cuenta que esos sentimientos incómodos que sentías antes son normales y que son buenos. ¿Y quién es Sebastián? Cuéntanos un poquito de tu historia, qué haces, a qué te dedicas, cuál es tu pasión. Bueno, Sebastián, yo soy una persona, en mi opinión, que todavía está buscándose, todavía está tratando de encontrarse, está perdido, em, pero entiende que eso es parte del proceso. ¿Quién soy yo de 15 años? ¿O quién fui yo de 15 años? ¿O quién fui yo, por ejemplo, cuando Litben y yo trabajamos juntos y ella era mi life coach? ¿Quién soy yo en esa etapa? No es el mismo Seba de hoy. Y bueno, el SEBA de hoy se dedica a inspirar a la gente a tomar pasos hacia adelante, no necesariamente brillando, sino ayudando a iluminar el camino para otras personas, específicamente adolescentes también, que sienten que estar perdido es malo. Y yo quiero ser un ejemplo a seguir en el sentido de que sigo estando perdido y no me enfoco en, ay, ¿cómo puedo balancear esto? O ¿cómo puedo encontrar lo que yo quiero hacer? Porque hay algunas veces en donde hay ciertas preguntas que hasta hoy en día, después de 15 y pasar 6 años, ahora 21, hay ciertas preguntas que las respuestas van cambiando y eso es parte de la vida. Entonces ahorita estoy como siempre, en un proceso de cambio, un proceso de crecimiento, un proceso donde estoy perdido, pero entiendo que eso es parte de la vida y eso es parte de encontrar el balance. O sea, si un bebé empieza a caminar y se cae, tú no le vas a decir a ese bebé, ah, caminar no es para ti. ¿Sabes? No le vas a decir eso, porque se va a caer, se va a volver a levantar, se cae y se vuelve a levantar.
y poco a poco va tomando más pasos y más pasos y más pasos hasta que eventualmente camina. Y después cuando llegas a ser mucho más grande, te caes mucho menos frecuentemente. Y hasta hoy en día yo me sigo cayendo físicamente, obviamente, pero mentalmente también, emocionalmente también. Entonces, recomiendo que cualquier adolescente que me esté escuchando entienda que yo también estoy pasando por ese proceso, que no soy una persona perfecta y que cuando estás pasando por estos momentos, que es parte de encontrar un balance, parte de encontrar el balance es desbalanceándote. Imagínate que tú estás encima de un palo así, ¿no? Y al principio te estás yendo así y así y así hasta que de repente llega el momento donde ya encontraste el balance. Pero no puedes pasar por eso sin hacer esto, ¿sabes? No lo vas a encontrar. Entonces ese balance, ese cómo, lo vas a ir encontrando cuando tomes la decisión de encontrar una manera, no importa lo que pase. En vez de quedarme yo en el cómo, que es donde yo estaba podría decir, hace un par de meses, estaba como que pegado en cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro. Y no está mal hacerte esas preguntas, pero Ujú. después te quedas analizando mucho y te paralizas, especialmente los adolescentes. Entonces recomiendo que cualquier tipo de persona que esté pegado en eso, que tome la decisión de encontrar una manera, no importa lo que pase, porque después fracasas, te desbalanceas, haces cosas que están em, puestas en tu vida para que aprendas y descubras cómo en el proceso. O sea, nunca vas a descubrir cómo hacer las cosas de un día para otro sentado en un escritorio, tienes que moverte. Entonces, eso es un poco de cómo me siento yo hoy en día. Sebastián, y a ver, esto que estás diciendo tiene mucha sabiduría, Ujú, porque no nada más, a ver, esto no nada más lo aplicamos para la adolescencia, esto se aplica, tenemos que aplicarlo en la adultez. ujú. Y justamente para mí, un cambio, para mí que tengo 43 años, un cambio de vida fue el lograr ver lo que tú estás diciendo, o sea, la vida se vive tal cual en gerundio, se vive viviendo, o sea, experimentando, fracasando, cayéndonos. Y me encanta eso que dices del bebé que está caminando y se cae, porque de hecho, con todos los atletas, los jóvenes con los que yo trabajo, el video que yo les muestro es tal cual ese. Un bebé que está gateando, que después se para, se cae. Y yo le digo, imagínate si ese bebé por la primera caída que tuviera, dice, yo más nunca voy a caminar. Nadie caminaría. Entonces, claro, para ellos se quedan como que, oh, wow. Entonces, claro, tú pasas del gatear al caminar, del caminar al correr. Para ellos vas a encontrar obstáculos, te vas a caer, te vas a pegar. Todo esto para hacerles entender que, por lo menos en el tema del deporte, a medida que tú vas subiendo, tú te vas consiguiendo nuevos obstáculos, que te vas a seguir cayendo, van a ser nuevos retos, pues los superas y así vas para arriba, ¿no? Y en la vida tal cual. Pero, a ver, esto lo digo, se lo digo yo, otra vez una adulta, a un joven. ¿En qué momento tú te das cuenta de toda esta sabiduría con estos 21 años que tú tienes? O sea, ¿qué te hace a ti entender ese cómo, ese para qué, ese por qué, eh, esa actitud de vivir la vida entendiendo que sí, que te vas a caer, que vas a fracasar, pero que eso forma parte de la vida? Buena pregunta. No creo que fue un momento en específico. Que obviamente, como dices tú, siempre todos estamos creciendo en cada momento. Pienso mientras más crezco, más sabio me pongo por esa manera, pero tampoco pienso que me las sé todas. Em, Creo que lo más importante es el tema de la humildad, además de tener sabiduría como tal, porque, por ejemplo, yo cuando hablo con mi abuelo, yo le hago ciertas preguntas a él y él es, vamos a decir, mi maestro, por ponerlo de esa forma, en la vida. Entonces yo vengo a pedirles consejos. Y él me dice, mira, yo no sé de tu vida, ¿ok? Pero esto es lo que pasó en la mía. Y te voy a contar por mí, lo que pasó por mí, porque yo no te puedo decir que lo que yo te estoy diciendo que tú hagas te va a servir, aunque yo pienso que es muy probable, sí, definitivamente, pero no significa que yo tenga la razón. Que tú lo puedes tomar con un grano de sal o, no sé, te puedes tomar el jugo entero, como tú quieras. Entonces él siempre me dice eso y habla mucho de eso, de la humildad, entender que la respuesta que quizás tengas tú aplica en la vida de los demás y también aplica en la vida
disculpa, que aplica en la vida de ciertas personas, pero no aplica en la vida de otras personas. Como te había dicho, no necesariamente es un momento como tal. Sí, yo pienso que hay muchos adolescentes que quizás pasen por momentos difíciles. No solamente cambio, sino también están en una casa donde quizás tengan padres, madres o un ambiente que no es perfecto, por ponerlo de esa forma. Pero te voy a decir 3 cosas que a mí me ayudaron mucho para seguir adelante. Uno, es algo que aprendí de Tony Robbins y es algo que aplico para toda mi vida. Que la vida nunca te pasa a ti, sino te está pasando para ti. O sea, siempre la perspectiva es lo que te va a ayudar a entender cómo esto es algo bueno y no algo malo. No quiero entrar en tanto detalle de las cosas que a mí me pasaron, pero yo lo tuve difícil. Definitivamente lo tuve difícil. Y tuve que crecer a muy temprana edad. Em, y para mí fue difícil pedir ayuda, para mí fue algo que yo sentía que yo podía solo o yo necesitaba hacerlo solo porque si no, no iba a ser fuerte o no sé, algo tenía yo con no pedir ayuda. Y tuve un amigo que se llama Robert. Robert se había ido a un viaje, fue durante COVID y yo lo extrañaba mucho, pero con él fue la única persona que yo le pedí ayuda como tal, mi mejor amigo. Y él me había recomendado un libro que se llama Awaken the Giant Within de Tony Robbins y me lo empecé a leer. Y él y yo hacíamos como que retos entre los dos, en como que quién leía más o quién se iba a terminar el libro primero, ese tipo de cosas. Y aprendí eso. En inglés se dice, life is always happening for you, not to you. Even problems are gifts if you learn from them. Entonces, esa perspectiva me ayudó a ver como cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier situación que Dios puso en mi vida, está ahí porque Él sabe que yo puedo cargar ese peso. Está ahí porque va a servir un propósito. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que me ayudó, vamos a decir, a tener sabiduría, es rodearme de la gente correcta. Al principio, especialmente tenía 15, 16 años, estaba recién entendiendo lo que significa dime con quién andas y yo te diré quién eres. Y hay momentos cruciales de la vida en donde tú necesitas entender y analizar cómo la gente alrededor tuya te esté influenciando, así sea de una buena manera o sea de una manera mala. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? A mí me gusta pensar, especialmente a algunos adolescentes no saben quizás a dónde quieren ir en los próximos 5 años, en los próximos 3, en el próximo año. Yo hice un video que casi llegó a 100,000 views que habla sobre, mira, si yo tuviera 16, 18 años, ¿qué me diría? Y era un video en donde estaba explicando que yo al principio yo quería crear contenido, también quería empezar un negocio y no sabía si entrar a la universidad y estaban pasando muchísimas cosas y no sabía por dónde ir. Me quedaba en el cómo voy a ver cómo esto me está funcionando para mí. Y les había dicho como que a la gente que eso está bien, ¿sabes? Que estar perdido está bien y que es es parte del proceso. Entonces, cuando ya te das cuenta que tú, ya voy para el segundo, quiero expandir un poco más. You have to, tienes que estar pendiente, obviamente, de la gente que te rodea, tienes que ver cómo las cosas están funcionando para ti. Y en el ambiente en donde tú estás rodeado, vamos a decir que tú estás perdido y no sabes a dónde ir, pero tomaste la decisión que vas a encontrar una manera, no importa lo que pase. Entonces, rodéate de gente que tomaron esa decisión también. ¿Sabes? No tienen que Es ser el ejemplo. ¿sabes? ¿Sabes? Ujú, O rodéate con alguien que ya lo logró Mm. y ujú. pregúntale a esa persona. Y algo muy útil que yo escuché de un señor que se llama John C. Maxwell. Es una persona que escribió un libro que se llama Cómo la gente exitosa piensa, cómo la gente exitosa planifica. Todos estos libros, cómo la gente exitosa, recomiendo sus libros, son muy buenos. Y John C. Maxwell habla sobre
cuando tú conoces a alguien y tú le explicas y eres muy transparente con ellos en lo que tú quieres lograr, así sea algo grande o sea algo muy pequeño, vamos a decir que esa persona no te puede ayudar. Vamos a decir que sí te pueden ayudar, no importa. Al final de la conversación que tú tengas con ella, si sea grande o pequeña, tú le vas a preguntar a ellos, ¿quién conoces tú que yo debería conocer? ¿Quién conoces Ujú, tú que yo debería conocer? Porque lo que eso te ayuda a hacer es seguir en la búsqueda, ¿sabes? Y ujú, vas a encontrar a más personas que, que pasaron por lo que tú estás pasando y ujú, encontraron una solución, o que están pasando por lo mismo y se quieren juntar para hacerlo juntos. Entonces, eso, toma una decisión muy pequeña, piensa en una persona que logró eso, que ha tomado la misma decisión, especialmente la gente que está en tu familia, y, y pregúntales, pregúntales qué es lo que ellos harían en este momento. Y quizás la imagen que tú tengas en lo que tú querías ser o esto, obviamente cuando tú le preguntas a la familia, especialmente los adolescentes, dependiendo de la manera que crecieron, es difícil hacer esas cosas. Entonces, si eso obviamente les cuesta un poco, quizás encontrar un profesor o un coach, o hasta hacerle esa misma pregunta a tus padres, o sea, ser muy honesto ujú, y decirles, mira, ahorita yo siento que lo que tú me vayas a decir me va a causar algún tipo de cambio y eso lo quiero trabajar. Entonces, por ahora, no quiero que tú me digas qué es lo que tú me recomendarías, pero quiero que me recomiendes a alguien. ¿Quién conoces tú que yo debería conocer? Y ujú, pienso que un buen padre obviamente va a entender porque quizás también estuvo en esos zapatos anteriormente, y eso lo ayudaría mucho. Entonces, el primer punto, para no extenderme tanto, la vida te está pasando para ti. El segundo punto, dime con quién andas y yo te diré quién eres. ujú, Entonces, si ya sabes un poquito, hasta si sea el próximo paso en donde tú quieres andar, busca a las personas que ya han tomado ese paso o que lo están tomando. Los que ya lo han tomado son mejores. ujú, Y el último paso es, para mí, humillarte, ¿sabes? Pues yo creo que ser sabio como tal, o sea, significa que tú tienes experiencia ujú, y que aprendiste de esa experiencia y que a través de eso puedes ayudar a otros. Eso para mí es lo que significa la sabiduría. Pero el primer paso, ¿cuál es? Tener experiencia. ok, Entonces, cuando tú te humillas, eso te entrega humildad. Eso lo escuché en una misa, no recuerdo cómo se llamaba el sacerdote, pero fue espectacular. Y me di cuenta, oye, tiene la razón. La humildad es como una característica que te entrega a Dios o lo que sea que tú creas, cuando tú te humillas, cuando haces algo incorrecto, pero tuviste el coraje de hacerlo. Entonces pienso que ese cringe, como dicen muchos adolescentes ahorita, o ese pasar pena, es un sentimiento que muchas personas no desarrollan. Ujú. Y pienso que mientras más haces cosas, más actúas y más haces eso y descubres esos sentimientos y te sientes más cómodo en esos zapatos, mientras más te pones en esas experiencias, vas a humillarte. A través de eso tendrás humildad gracias a tu experiencia, aprendes y ahí te da sabiduría. ¿No? Entonces, último summary. Entonces, el primer punto ya lo sabemos. Life is always happening for you, not to you. ujú, El otro punto. Dime con quién andas, yo te diré quién eres y rodéate de las personas que tomaron el primer paso que tú quisieras tomar. Pregúntale a esa persona, si tú estuvieras en mis zapatos, ¿quién es una persona que tú piensas que yo debería conocer? ujú, Y el último paso es humillarte y hacer las cosas mal. Obviamente no estás intentando hacer las cosas mal, pero entender que hacerlo mal es mejor que no hacerlo. Y algunas veces que la gente se queda o sea, pegada en que tengo que hacer esto perfectamente. No, lo tienes que hacer. Y hasta si lo haces, en inglés se dice half-assed. Es como, you just do it. Cualquier cosa. O sea, si una persona camina al gimnasio, toca la puerta y regresa, es mucho más que una persona que se quedó en la cama y no hizo nada. Yo felicito a ujú, esa persona porque tomó acción, así sea algo muy pequeño. Entonces, si lo ujú, haces pequeño o si lo haces mal, te humillas, te entrega humildad,
A través de eso, aprendes a base de tu experiencia y eso te entrega sabiduría. Bueno, o Bueno, sea, hasta luego, se acabó el episodio. Sebastián y ya qué dijo bueno, todo. mira, Bueno, me encanta el Sebastián es primer punto, porque el primer punto te saca un poco de esa victimización, ¿no? De porque a mí, Ujú. que te pone esa responsabilidad de decir, ok, ¿qué voy a hacer yo con esto que me está sucediendo? Y el tema este que dices, rodéate de la gente correcta, incluso tu amigo al que tú le pediste esa ayuda, te ofrece este libro que puede ser como que el inicio a toda esta nueva perspectiva que tú le estás dando y significado a tu vida. Tengo una curiosidad, Sebastián. ¿Cómo, a ver, yo que soy mamá de adolescentes y la mayoría de las personas que nos escuchan aquí que son madres y padres de adolescentes, ¿cómo fue ese acompañamiento que te dieron tu mamá, tu papá? O sea, esas personas de usos adultos significativos, hablaste de tu abuelo, que también es una parte importante para tu vida. Danos esos consejos, danos a mí ahorita. ¿Cómo puedo yo acompañar a mi hijo de 17 años que puede estar pasando por todas estas preguntas, interrogantes? Porque tú bien lo dijiste, o sea, el tema de la adolescencia no es nada más de nosotros como padres decir, bueno, déjame ver cómo acompaño a mi hijo, tratar de entenderlo. Tú nos lo estás diciendo de primera mano en tu experiencia y sobre todo en un mundo que ha estado, que es tan cambiante, porque yo puedo decir, bueno, yo me voy a ir a cuando yo era adolescente y tratar de empatizar con mi adolescente, pero el mundo que ustedes están viviendo hoy en día es completamente diferente y mucho más complejo del que nosotros pudimos haber vivido en nuestra adolescencia. Entonces, ¿cuáles son esos consejos que nos puedes dar a nosotros, los papás, mamás, para acompañar a nuestros hijos en todos estos eh, altibajos que tú estás diciendo Transformación. que, exacto, que pasan ustedes durante todos estos años de adolescencia? Bueno, el primer punto es más directo. Diría que una de las cosas más importantes obviamente es la comunicación. Em, pero hay algunos momentos en donde el muchacho tú le haces preguntas y tú le dices, mira, ¿cómo te fue en el colegio? Bien. Y tú quieres sacarle más temas de conversación y es peludo, o sea, no es algo fácil. Hasta hoy, yo en día, a mí me cuesta hablar con mi mamá, me cuesta hablar con mi papá. Yo soy una persona que no le gusta hablar con mis padres, si te soy sincero. No soy una persona perfecta. Hablo mucho más con mis abuelos, hablo mucho más con mis abuelos. Y eso es algo que pienso que yo tengo que mejorar. Entonces, lo primero es entender que quizás esa persona no quiere, ¿sabes? Y entender por qué no quieren. Y no necesariamente victimizarte. Ah, ¿qué hice yo mal? Ujú. ¿Sabes? Que No esa tomarlo persona personal. no quiere hacerlo conmigo. Ujú. Sino quizás pensar en los proyectos que tú tenías en tu vida o cómo se sentía pasar por eso cuando tú estabas ahí, esa empatía, ponerte en tus zapatos, que es difícil para muchos. Pero poner ese ego hacia un lado y en realidad pensar como que, ¿por qué quiere hacer esto? Em, y algunas veces cuando tratas y tratas y tratas, intentas y la persona no quiere, se aleja más. Ujú. Y después cuando una persona quiere hacerlo, y voy a dar una analogía. Vamos a decir que una persona está lavando los platos, específicamente los adolescentes. Y viene tu mamá que está en el segundo piso de la casa, donde sea que esté en la casa, y dice, ¿lavaste los platos? Es una ladilla. Ya a mí no me provoca lavar los platos. Quiero tirar el plato para el suelo y romperlo. O sea, ya no quiero. Ya no quiero lavar el plato. La cagaste. O sea, entonces, es ese sentimiento. Es como que algunas veces, no es que nunca va a querer acercarse hacia ti, pero pienso que el muchacho o la muchacha em, tiene una lástima, ¿sabes? Es como que se siente como mala persona al no querer hablar contigo. Ok, Entonces, ¿tú quieres que el muchacho se acerque hacia ti porque se siente mal por ti o tú quieres que se acerque porque te ama? Tú quieres que se acerque porque él quiere formar una relación contigo, ¿sabes? Ujú. Entonces, mientras más haces eso, más el chamo no va a querer. Le estás diciendo que lave los platos cuando quizás ya los estaba lavando o cuando ya estaba pensando en hacerlo. ok. Entonces, Eso es ¿qué lo sí que... tenemos que hacer? Dime qué sí tengo que hacer. O sea, a ver, si mi hijo no quiere hablar conmigo, y sí, es verdad, uno a veces tiene esa sensación de, ¿será que hice algo? Volvemos a la victimización.
Sí, ¿Qué hice mal? Y es que no me quiere a mí, pero sí habla con la abuela, pero con el abuelo. Y obviamente uno tiene esa sensación porque, oye, pues yo soy su mamá. sí. Entonces, ¿qué sí tenemos que hacer? No, no lávate los platos, ¿no? ¿Qué Me- sí tengo que hacer? no, no te puedo hablar y darte una respuesta como tal porque yo no soy papá. Yo quiero ser papá. Es mi meta número uno en mi vida, es ser papá. Lisbeth te puede contar. Desde que nosotros tenemos, desde que tengo 15 años, yo le he dicho a ella, yo quiero trabajar, quiero ser padre, quiero ser buen Qué padre. bello, tan bello. ¿Qué es lo que yo he estado desarrollando? Yo me he estado desarrollando mucho para yo poder lograr ser buen padre. A través de mi desilusión, yo puedo decir, bueno, yo como padre pudiera hacer esto, pero yo no soy padre. Entonces, lo que yo digo quizás no sea lo mejor, por ponerlo así, pero les quiero leer algo que, que yo escribí. Dame un segundo. Que quizás ayuda a entender un poco más de, por ejemplo, un adolescente que tiene déficit de atención, pero es muy ambicioso, ¿sabes? O que se distrae fácilmente, pero tiene las intenciones de hacerlo. O que por dentro siente que quiere ser alguien y que le está costando llegar a eso. Déjame ver si te lo puedo encontrar, Ujú. porque pienso que los ayudaría bastante. Seba, Dime. mientras consigues eso, Ujú, tú hoy en día tienes un reto muy importante como ujú, adolescente y como miembro de tu familia. Tú claro, tienes dos hermanitos muy chiquitos, sí, donde hay una diferencia generacional muy, muy grande. ¿Ok? Porque tú sí, tienes 21 y Patrick tiene 5, 6. claro. Y después viene el otro terremotico que tiene 3. Entonces, te hago una pregunta. Obviamente yo sé desde hace muchos años que tú quieres ser papá y que lo quieres hacer bien. Eso Dios se encargará de hacerlo, ¿no? Ujú. Pero si yo te preguntara cuál es tu misión hoy como adolescente y como hermano mayor, ¿qué representas para él? Te lo pregunto es porque en estos días tu mamá puso un reel que estaban en la sala, Sí, está ustedes, jugando que con habían ellos. puesto campamento y no sé qué, y de un desastre en la sala. Y ella decía, y además yo he estado presente en eventos en tu familia donde yo he visto qué significas para tus hermanos. Te Mm. pregunto, ¿qué sientes tú? ¿Qué representas para ellos? Lo que Eh, oyes. yo creo que soy una persona, em, como digo, yo pienso que la manera que yo los veo a ellos o la manera que yo quisiera hacerme ver, por ponerlo así, es algo que hasta este día no estoy muy seguro, porque una cosa es ser un muchacho de 4 años de diferencia con tu hermano y otra cosa es que tu hermano nazca cuando tengas 15, cuando tu hermano Ujú. nazca cuando tengas 17. Entonces yo pienso que ahorita como hermano mayor siento un poco más de responsabilidad para ser un modelo a seguir. Eso en realidad es lo que me estoy tratando de enfocar. Y tengo que ser un poco más compasivo conmigo mismo porque me pongo tan alto el estándar que me siento muy mal y siento que algunas veces no soy buen hermano. Pero sí, o sea, se siente increíble ser hermano, pero cuando ya eres un hermano mayor, después de 15, 16, 17 años, ahorita tengo 21, mis dos hermanitos tienen, uno tiene 6, el otro tiene 4. Ya es como más una responsabilidad y estoy tratando de ver la diferencia entre ser un hermano y ser como un papá, y no soy su papá, pero sí los disciplino y sí me enojo con ellos y sí soy muy fuerte con ellos, porque quiero ser el hermano mayor que yo nunca tuve, que quizás me hubiera ayudado a mí a ser una persona más fuerte. Eh, y si Patrick y Felipe en algún momento ven este video cuando sean más grandes, em, yo creo que sí, estoy aprendiendo,
como ser un hermano mayor, em, que los amo y los adoro y todo lo que yo hago por ellos es para que los ayude y que los haga crecer. Y muchas de las acciones que yo tomo acorde a cuando jugamos o cuando los disciplino o cuando les grito, cuando les sonrío, son porque yo me veo en ellos. Y yo algunas veces veo lo que yo hubiera necesitado en esos momentos. Y quizás lo que yo necesitaba en ese momento era algo que mis padres no me entregaron, no necesariamente de una manera mala o buena, sino los dos. O sea, pueden ser como regaños, como pueden ser un abrazo. Y siempre los miré con esos ojos. Los miré con esos ojos de qué es lo que necesitan de mí. Entonces no voy a decir que es un peso encima, pero sí es algo es algo que no se va de mi mente. Porque hasta cuando no estoy con ellos, estoy pensando en cómo ayudarlos. Bueno, creo que con ese reel que tu mamá puso ahí, dijo muchas cosas muy bonitas. No importa el desastre, sino dejar buenos y bonitos momentos. Y creo que soy, desde afuera, creo que puedo ser testigo de que lo estás haciendo bien. Gracias, gracias. A ver, conseguiste la lectura que nos quieres Sí, regalar para ir terminando ya. para los padres, yo pienso que es importante como que entender, eh, es que de todos se dicen lo mismo, tienes que entender a tu hijo, pero o sea, es como cómo lo haces y después regresamos a eso, es como que tienes que encontrar una manera, no importa lo que pase, orar o hacer lo que meditar, lo que sea que la gente necesite. Pero esto es algo que yo siento, que yo siento y es una razón que yo no me siento muy cómodo en ciertos momentos hablando con mi mamá o mi papá. Y escribí, no es que no te quiera decírtelo, no es que no te ame, no es que no confíe en ti, lo único es que tengo miedo. Tengo miedo que te voy a decepcionar. Tengo miedo de qué vas a pensar en mí si yo no hago lo que yo dije que iba a hacer. Tengo miedo que pienses que soy un mentiroso, una persona que dice que va a hacer algo, pero nunca lo hace. Yo me miento a mí mismo, no te quiero mentir a ti. Eso es algo que, como los muchachos siempre están pendientes de la imagen que ellos quieren enseñar a los padres, es muy difícil tener una relación totalmente transparente, especialmente porque los padres hacen lo mismo. Yo hago lo mismo con mis hermanos. Yo trato de cuidar mi imagen para que ellos me vean como un modelo a seguir, cuando en momentos yo siento que yo no voy a ser ese modelo a seguir, ¿sabes? Y siento que hay algunos padres especialmente que ellos se autocritican y no tienen mucha compasión con ellos mismos y los chamos también pasan por lo mismo. Entonces tienes un lado que está tratando de proteger su imagen y otro lado que está tratando de proteger su imagen para que los dos se vean de la manera que ellos piensan que quieren verse, por ponerlo de esa forma. O que deben verse. Exacto, como la manera que ellos se deben ver. Y no te pudiera decir que tener esa imagen es algo malo o bueno, porque nunca he estado en esa situación. Y si yo pudiera decirle a un padre que es algo, un padre y un hijo, que es algo que yo pienso que deberían hacer más seguido, especialmente los latinos, que tenemos un ego alto, diría pedir perdón, pedir perdón. Yo escuché algo un día que los hijos están esperando una vida entera a que los padres le pidan perdón y los padres están esperando una vida entera a que el hijo le dé las gracias. Y uno nunca, como que ninguno se No se alcanza. consigue en ese camino. Es así. Y eso es algo triste, eso es algo triste. Sí. Eso es todo. Bueno, mi Seba, yo no quiero dejar aquí a un lado ni este cierre, nada más dejándolo con esa maravillosa analogía que hiciste. Yo también quiero que sepan que Sebastián ha conseguido muchos trapiés en su camino. Alguna vez le dije que él vivía montado en un Ferrari
y que él siempre quería mantenerlo en quinta velocidad. Cuando él se atrevió a bajar la primera velocidad, fue maravilloso. Fue maravilloso reencontrarse, fue maravilloso saber que habían velocidades y tomó las riendas de ese Ferrari nuevamente. Así Soy- que bueno, yo me siento supremamente orgullosa de esta entrevista y de ti, te lo he dicho muchas Gracias. veces. Seba no solamente es un adolescente en desarrollo, maravilloso, con sus errores, con sus adversidades, pero con muchas cosas buenas. Seba ha superado muchas cosas. Y bueno, como atleta, como estudiante, como ser humano, como hijo, como hermano, como nieto, como amigo, como novio, y como ser humano. Creo que creo que es un homenaje que te quiero hacer ahorita, públicamente, en decirte que te quiero y que Muchas eres gracias. muy importante en mi vida. Gracias, Lid, igualmente. Yo, a ver, eh, estoy súper conmovida. Y obviamente yo no te conozco en persona. Hicimos un podcast con tu mamá y hoy estoy haciendo este podcast contigo. Esto último que dices de los hijos que quieren que los papás les pidamos perdón y los papás que queramos que los hijos nos digan Nos agradezco. gracias. Y esta parte que dices es tal cual lo que, o sea, tú acabas de expresar ahorita al final algo que yo no lo había visto de esta manera, pero que es así. O sea, yo siempre lo había visto como que nosotros como padres, la presión que le podemos poner a nuestros hijos sin querer para que ellos sean algo, ¿verdad? Y se comporten. O a lo mejor es a ver, la perspectiva que ustedes obtienen de que, bueno, tengo que hacer esto y tengo que comportarme de esta manera para poder ser visto. Y al mismo tiempo está esa parte de nosotros los padres que sí, que queremos ser un ejemplo para nuestros hijos, que no queremos que nos vean tristes, que queremos que nos vean resilientes. Entonces es ese choque de caretas, que no solamente se pone el joven para que su mamá y su papá lo vean, sino nosotros como padres también. Entonces, a ver, me conmueve mucho porque sí, porque a lo mejor eso es lo único que necesitamos, en vez de tanta teoría, en vez de tanto de querer ser mamá perfecta, hijo perfecto, es acercarnos con esta humildad que tú dices, de sincerarnos, de quitarme la careta de qué es lo que yo quiero que mi hijo vea de mí, qué es lo que yo como hijo quiero que mi mamá vea o mi papá vean de mí, y sentarnos y presentarnos como somos. Creo que eso nos aliviaría muchísimo el camino. Y no sé de primera mano qué piensa tu mamá de ti, pero te puedo asegurar que está supremamente orgullosa del joven de 21 años que eres, de los aprendizajes que nos estás dando a nosotros como adultos, de esa humildad que tienes de afrontarte aquí, sentarte aquí en un podcast con dos mujeres adultas. A Liz me la conoces, pero a mí no, y saber que vas a salir y decir, bueno, sí, yo me equivoco, pero estoy aquí, me caigo, pero aquí estoy, quiero dar el ejemplo. O sea, eso habla de resiliencia, de valentía, eso habla de muchas cosas que muchos adultos no nos atrevemos. O sea, el ser humano que eres un ser sumamente especial y quiero de verdad agradecerte enormemente esta entrevista, agradecerle a Lid por traerte. Eh, nada, yo cierro con eso, de verdad. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí. Em, sí, no tengo mucho más que decir, además de expresar mi agradecimiento Gracias, mi Seba. a Nos tu vemos en otro episodio de Punto de Encuentro.